Gente bella, ¿cómo estás? Déjame contarte esta nueva historia. Vamos a comenzar como siempre comienzan las historias. Había una vez, hace muchísimo tiempo, un hombre que tenía muchísimas ganas de comenzar un viaje y de hacer un viaje. Lo había planificado, tenía la intención de irse a la selva y quería él vivir esa experiencia de estar con él, ¿no? De estar con él mismo en una especie de retiro. Y este hombre, tomando todas las precauciones del caso, se fue a un lugar X, lejano a su tierra. Cuando, cuando llegó ya camino al destino y empezar a ya visualizar la selva, se encontró que había un río. Se sintió muy confundido porque no estaba en sus planes, ¿no? Que ese río estuviera justo interponiéndose entre él y su objetivo final. Entonces el hombre muy creativo, porque además era un hombre muy inteligente, muy creativo, y él se sabía también que era un hombre que tenía mucha fortaleza, decidió construir una balsa. Fue tomando las ramas de los árboles, unos juncos, empezó a encontrar eh, con qué empezar a construir esta barca, esta balsa, y para empezar también a amarrarla, ¿no? Y que fuera lo suficientemente fuerte para él poder cruzar al otro lado del río. Y lo logró. Tardó aproximadamente 2 semanas y se sintió feliz de haberlo conseguido. Y asimismo él se decía, ¿no? Decía, no, soy lo máximo, soy lo más grande, logré pasar este desafío y estaba feliz y contento de haber logrado construir esta barca y además de haber sido capaz de zanjar un obstáculo que para él no estaba en sus planes. Cruzó, cruzó el río y empezó a pensar. Y dijo, voy a llevarme esta barca, dijo, voy a llevarme esta balsa, porque probablemente me encuentre o con otro río o con el mismo río más arriba. Y entonces tomó la barca, la balsa en sus hombros y comenzó a caminar. Al principio fue muy simple, porque la selva ahí se mostraba muy abierta, por decirlo así, ¿no? Había espacio suficiente para que él siguiera caminando. Cuando llevaba un día de caminata, se empezó a dar cuenta que la balsa le empezó a molestar. Ya el camino no era tan llano y entonces la balsa chocaba con los árboles. De vez en cuando tenía que sentarse porque ya se veía muy agotado. Eh, no cabía por los espacios y entonces la balsa se empezó a convertir en una molestia. Poco a poco, su alegría, su entusiasmo, toda esa felicidad que él sentía de haber logrado pasar ese obstáculo, se empezó a convertir en enfado, en desesperanza, en angustia, en ansiedad. Y entonces el viaje empezó a ser nefasto. Llegó un momento que pensó cortar árboles para pasar con la balsa, pero se dio cuenta que ya no podía. Como no cortara todos los árboles de la selva, pues no iba a poder continuar con esa balsa. Y entonces decidió dejarla, porque entendió que esa misma balsa que en algún momento le salvó la vida o lo ayudó a cruzar, era la misma balsa que le estaba impidiendo continuar su camino. Y eso es lo que sucede con nosotros. ¿Cuántas balsas llevamos en nuestros hombros? ¿Cuántas balsas convertidas en culpa? ¿Cuántas balsas convertidas en parejas? ¿Cuántas balsas convertidas en familia, en amigos, en trabajo? En fin. ¿Cuántas balsas llevamos acumulada, ¿no? Y cuánto tramo de nuestra vida hemos caminado con esas balsas sobre nuestros hombros.
Y aún así, aún sabiendo que estas balsas nos impiden continuar, lo seguimos haciendo, ¿no? Seguimos persistiendo, perseverando, seguimos de necios, creyendo que no, en algún momento la balsa se va a aligerar, en algún momento la balsa va a cambiar, como si la balsa se hiciera pequeña, como si la balsa a lo mejor la pudiéramos guardar en el bolsillo. Eso no va a pasar, gente. Esas balsas ya no nos sirven. Esas balsas ya cumplieron su propósito. Y hay que dejarlas. Ay, Cristian, pero es que yo le invertí tanto tiempo a esta relación. Pues ya se acabó. Déjame decirte que no va a venir nadie a premiarte por el tiempo que le invertiste a esa relación, a ese trabajo, a esa amistad. Eso no va a suceder. No va a caer un rayo del cielo a decirte te aplaudo por todo lo que le invertiste. Eso no va a ocurrir. Entonces, despréndete de esas balsas. Suéltalas. Déjalas con amor. Agradécele por todas esas veces que te ayudaron a cruzar los ríos. ¿Cuántas veces te salvó la vida? Pero ya no más. No sigas insistiendo, porque va a ser imposible que cortes la selva completa para continuar tu camino con esa balsa sobre los hombros. Aprovecho de agradecerte por estar aquí. Ayúdame a difundir, a compartir, dale un me gusta, suscríbete al canal y recuerda, eres más grande de lo que tú misma o tú mismo te imaginas. Un abrazo.